Bueno, la parashá empieza en Éxodo 25. Hasta Éxodo 27. Éxodo, Éxodo 25, capítulo 25, versículo 1. Trumá, ¿Cómo, Martica? Parashat Trumá, Tumá, correcto, parashá Tumá. ¿Qué significa? ofrenda alzada. Ofrenda alzada. Para mí, ofrenda lanzada, Tumá. Bueno, Sandrita, ¿tú tienes Biblia a la mano? Sí, espera. Entonces vamos a leer por subtítulo. Entonces empezamos el 25 del 1 al 9 y vamos analizándolo. La ofrenda para el tabernáculo, ¿sí? Correcto. Ujú. Adonai habló a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestras, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Mm, Sandrita, ¿qué te llama la atención de esta lectura? Aquí pues Adonai les está como dando unas instrucciones para realizar el santuario, ¿sí? O sea, tiene que ser unas instrucciones específicas, entregando la teruma, que es la ofrenda. Pues sí, como Sí. que muestra la obediencia que ellos tienen, la obediencia que deben presentar de acuerdo a lo que Hashem le está mostrando a Moshe. Bueno, Mm, la primera sí, como, pregunta que a mí o sea, se me viene a la cabeza es, ¿esto es una obligación o es una ofrenda voluntaria o es un mandamiento o cómo es según lo que tú lees ahí? pues ahí les está diciendo es que le digas a ellos para que realicen la ofrenda. Una ofrenda es como una entrega, sí, voluntaria, Ok, una entrega de corazón que te ok, nace. o sea, no, no era un mandamiento, o sea, si alguien no quería hacerlo, pues no estaba Mm, pecando. no, porque no creo que haya sido una orden para todos. O O sea, sea, que lo que yo no. quiero, cuando te hago estas preguntas, o sea, es porque estoy tratando de entender el principio. O sea, recordemos que en la escritura, lo que mm, está, todo lo que Dios mandó a hacer, todo lo que Dios dejó escrito, cada palabra tiene un propósito. Y si bien el principio Sí, no aplica para la construcción de un templo hoy en día, físico, un santuario, por decirlo así, ese principio sí es extrapolable para otras áreas de nuestra vida. Entonces estoy tratando de extraer el principio. Entonces, ok, entonces la ofrenda era voluntaria, la ofrenda era, mm, me llama mucho la atención que Dios la pide, o sea, di a los hijos de Israel, me daréis que tomen para mí ofrenda, o sea, Dios lo está pidiendo, ¿no? Y eso cómo aplica para nosotros hoy en día, porque recordemos que cuando dice los hijos de Israel, no se está refiriendo allá geográficamente a los israelitas, porque de hecho en ese momento ni siquiera tenían tierra geográfica. Recordemos que cuando la escritura dice hijos de Israel, Israel es todas las promesas de Dios, la Jerusalén celestial. Cuando dice hijos
de la promesa, o sea, somos nosotros. Lo que pasa es que, claro, uno lo asocia a un Israel geográfico y uno no se ve ahí. Pero Pablo lo explica, que nosotros hoy tenemos la ciudadanía de Israel refiriéndose a las promesas de Dios, a las promesas de vida eterna, no a geográficamente tener el pasaporte de Israel. Entonces, cuando aquí dice, dile a los hijos de Israel, o sea, está hablando de nosotros como pueblo de Dios. Y cuando dice, tomen para mí ofrenda, ¿cómo lo podemos extrapolar a nosotros? O sea, ¿cómo aplica esto hoy para nosotros que somos pueblo? A mí ¿Aplica de me alguna manera? parece, por ejemplo, hoy en día dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque bueno, aquí se estaba pidiendo oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, pero era con un propósito, ¿no? Era construir la tienda, el Mizcán, donde el Eterno iba a manifestarse, donde él se iba a acercar, ¿sí? Porque dice la palabra, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Acordémonos que la tienda iba en el centro, cuando ellos iban caminando por el desierto, iba en el medio, la llevaban los levitas y alrededor estaban todas las tribus de Israel. Entonces dice la palabra que el Señor quería habitar en medio de su pueblo, ¿no? Pero hoy la Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios. Entonces, ya no es un lugar que, por ejemplo, solamente en el templo donde Dios se manifestaba, o sea, ya no, sí, a través de la Sí, no muerte es, de Yeshua, que sí, es, como que no es un lugar fijo, no es un lugar fijo específico. o sea, ahora de qué manera, dijo el Señor, cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, mire ahora la diferencia. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Entonces, Mira, mira es que como, eso, él se sigue manifestando y Él sigue habitando y morando en medio de nosotros, pero ahora lo hace como cuando el profeta, a través del silbido apacible, puede ser, donde parece que no está Él, donde no están como las multitudes, como... mira al principio cómo lo podemos extrapolar. Mientras voy hablando, no sé si Jaimito me puede ayudar a buscar Hebreos 13:15, por favor. Hebreos 13:15. Mira eso tan interesante. O sea, si tú te pones a pensar, uno dice, bueno, pero Dios es Dios. Dios, ¿por qué necesita pedirle al pueblo algo? Dios es Dios. Como cuando allá en los profetas dice que si acaso Él va a tener hambre para que le estén haciendo sacrificios, ¿acaso Él no es dueño de toda la tierra? Y si inclusive Él tuviera hambre, dice como corinonía, si yo tuviera hambre, toda la tierra es mía, yo no les pediría comida a ustedes, o sea, yo no necesito que ustedes me hagan sacrificio. Entonces, uno dice, bueno, Dios aquí para qué, o sea, es Dios, ¿por qué los hace partícipes de algo que Él puede recibir de cualquier otra manera? ¿Sí me va a entender? Entonces, bueno, eso es interesante, que hace partícipe al pueblo o sea, es un honor para el pueblo, lo que tú decías, lo que hablábamos ahorita, o sea, es un honor. Lo otro, ya te doy la palabra, ¿no? Lo otro que me llama mucho la atención es que uno dice, ok, aparentemente ellos se están despojando de bienes, de cosas valiosas, pero al final el beneficio es para quién. O sea, al final esto es para construir el Mishkan, que va a beneficiar a quién en últimas, al Al mismo pueblo. pueblo. Al mismo pueblo. Claro, Sí, entonces no quiero decir con esto, o sea, vamos a ponerlo en contexto, no quiero decir con esto que entonces, porque se puede tergiversar. No, pues, siembre que después usted cosecha, o sea, no quiero llegar a eso porque se puede malinterpretar. No, porque eso es evangelio de la prosperidad y en lo absoluto es el sentido. Pero sí me llama mucho la atención que lo que Dios les está pidiendo es para el propio beneficio del pueblo. ujú, Miren, este principio aplica para todo.
que es que, oiga, pero es que usted guarda Shabbat, sí, porque Dios me lo pide. Ay, pero eso es como una mamera. No, es que es para mi propio beneficio. O sea, Dios no nos va a pedir absolutamente nada que no sea inclusive para nuestro propio beneficio. Es que ni siquiera es para Él. No, que es que porque el Shabbat es santo y entonces, miren, Dios va a seguir siendo santo toda la vida, sea que yo guarde Shabbat o no guarde Shabbat. Dios no le afecta en lo absoluto mi obediencia con respecto a la santidad de Él. Él va a seguir siendo Elohim, va a seguir siendo Dios, Rey del universo, va a seguir siendo lo máximo, independientemente que yo guarde Shabbat o que yo sea obediente o que yo sea desobediente, independientemente. ¿Quién es el beneficiado de dar a Dios lo que Dios pide? Pues yo mismo como Nosotros. pueblo, nosotros mismos como pueblo. Miren que el principio es el mismo. Ahora, esa es la segunda cosa que me llamó la atención. La tercera cosa que me llamó la atención, y ya te doy la palabra, mi amor, es que no es de cualquier manera. Porque aquí el pueblo, pónganle cuidado, es que en serio que se puede sacar a muchos, o sea, una cosa que uno diría, oiga, esta es una lectura vieja, esta es una lectura de la época, por allá cuando hacían templo, uno dice, aparentemente no se pueden sacar muchos principios para hoy, pero con solamente entender esto, ya tendríamos unas bases interesantes para filtrar muchas doctrinas que podamos recibir. Y me refiero a este punto, con el último, el 9, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El pueblo podía decir, ok, Dios pidió las ofrendas, ok, vamos a reunir todas las ofrendas, las traemos acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues a mí me parece que Dios se merece una estatua. No, pues a mí me parece que con esto lo vendemos y se lo damos a los pobres. No, pues a mí me parece que qué sé yo, salen mil ideas humanas, pero no es como el humano diga, no es como nosotros digamos, es conforme a lo que yo te muestre. Entonces, nosotros lo que Dios nos pida no es para hacerlo como nos parezca. No, guarden Shabbat. Ah, bueno, Señor, yo guardo Shabbat así, porque es que a mí me gusta ir a la playa en Shabbat. Me gusta relajarme. Yo en la playa me relajo y descanso. No, 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 es que no es descansar así como usted dice. Es como Dios dice. Ah, ok. O sea, si ven el principio que es interesante porque se O puede aplicar también, a mucho. o también, por Sí. ejemplo, cuando uno no tiene el conocimiento, entonces uno dice, no, pues yo guardo el miércoles y ese día oro, ese día lo guardo para Dios. Entonces es como a mí se me da, como a mí Conforme me a lo que parece. conforme a lo que yo te muestre. Martica, Eso. antes de darte la palabra y también Jaimito, va Lina y vas tú después, Martín. Lo que yo iba a decir es eso que tú dijiste, era exactamente eso que No se oye. que lo que yo iba a decir era lo que dijo Cristian, que todo se resume en el 9 cuando dice conforme a todo lo que yo te muestre y las tres últimas palabras, así lo haréis. Es saber de que el que da la orden es él y el que tiene que sí o sí someterse a esa orden somos nosotros, que no tenemos de elección de que si quiere o tal vez haga esta opción o tal vez haga esta opción, es simplemente yo lo digo, yo se lo muestro, usted lo hace y ya. Martí, y después yo, después Jaimito, porque Bueno, tengo otra cosa por decir. ahí hay dos cosas, bueno, muchas, pero primero, una cosa era la ofrenda se requería ¿para qué? Para hacer el Mizcal, ¿cierto? Entonces, Sí. uno, ofrenda, como bien lo decía Cristian, no de cualquier manera. Era ofrenda alzada, o sea, no es de cualquier manera, además de ser voluntaria, es alzada. ¿Qué significa eso? Que es la exaltación de lo que pues para Adonai, de lo que nos ha dado de manera voluntaria. ¿Mm? O sea, esa ofrenda que él pedía, que debía ser de manera voluntaria, para que sea exaltación,
tiene que ser de esa manera, o sea, voluntaria, no exigencia, Mm, porque si es exigencia, pues hay como rezar y contar oraciones y yo, o sea, no es voluntaria, no nace del corazón. Entonces tiene que ser voluntaria para ser alzada y sea exaltación de lo que, a Adonai, de lo que Él nos dio. ¿Para qué? Para hacer un Mizcán. Ese Mizcán tenía límites, ¿m? Porque le dijo tanto por tanto, y con tantas cortinas y con tantos codos y qué debía ir adentro. O sea, habían unos límites donde él se iba a manifestar. ¿Qué dice? Ah, bueno, eso en cuanto pueden tomar lo que, ah, bueno, entonces sí se puede recoger ofrendas para hacer templos. Entonces leamos Juan 1:14. Y aquel logos, nosotros lo tenemos como verbo, aquel logos existió corpóreamente y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ya ese templo, o sea, eso era para que la manifestación de él se mostrara, habitar ahí, porque era su forma como él quiso manifestarse en ese tiempo. Hoy en día ya se manifestó a través del verbo de Yehoshua HaMashiach, del Logos, que siempre ha existido corpóreamente, pero se manifestó de otra manera. De una manera antiguamente, de otra manera hoy en día. Entonces, no olvidemos esas dos cosas, que a pesar de que las ofrendas para el Mizcán las pidió voluntariamente, hoy en día también debemos hacer ofrendas voluntarias. Esta semana por ahí escribíamos sobre el diezmo, que bueno, hay que revisar también todo ese tema, pero también de las ofrendas. O sea, deben ser voluntarias para exaltar la grandeza de Elohim, no como cosa, sino por agradecimiento de lo que Él nos ha dado. Correcto. Y Martica, agrego dos principios más de los primeros que habíamos dicho, porque miren que esto es que son herramientas que nos ayudan mucho a discernir. Cuando uno en la escritura o en la vida o en la relación con Dios uno pide discernimiento, pues resulta que el discernimiento viene de la misma palabra, o sea, es sabiduría que emana de la palabra. Y sacamos otros dos principios que tú lo acabas de decir, Martica, y es interesante que mira que Dios no, o sea, todo esto que pidió, o sea, lo pidió porque Él lo dio en primera instancia. ¿A qué me refiero? Dios no iba a pedirles al pueblo estando en Egipto como esclavos, no, es que ustedes me van a traer oro y carmesí y Y incienso. pieles y cobre y oro y plata. No, porque el pueblo tendría que haber dicho, somos esclavos, entonces nos tocará ir a robar o qué podemos hacer. No, sería absurdo que Dios pida algo que Él no dio. Mientras que si ellos salieron mm, repletos de oro, repletos de incienso, repletos de, pues, o sea, si Él les dio todo eso y pide una ofrenda de eso, es coherente. Entonces, o sea, hay que saber que Dios es coherente. Dios no nos va a pedir algo que Él no nos ha dado, que no podamos, o sea, Dios no es injusto para pedirnos algo que no esté fuera de nuestro alcance o que Él no haya concedido en primera instancia. Ese es un principio. Lo que usted dijo está en Primera de Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. O sea, nosotros no Amén. damos nada que el Señor Exacto. no nos haya dado a nosotros primero. Exacto. Amén. Y de hecho ese es el principio del diezmo. Pero bueno, cuando lleguemos a esa parashá, a esa lectura, lo hablamos. Y el segundo principio adicional, ya perdí la cuenta, pero el segundo principio adicional es que además de que Dios dice, bueno, con eso que reúnen van a ser como yo les muestre, o sea, no de cualquier manera, también de hecho desde antes, miren lo que dice. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Señor, pero es que yo quiero ofrendar qué sé yo, otro animal, un chigüiro. Señor, pero es que los chigüiros son bonitos, o señor, yo quiero ofrendar unas alhajas de lata que tengo ahí,
que yo las pulí, son bonitas las alhajas de lata. No, no, es que no es lo que uno quiera. O sea, ahí dice una lista concisa de lo que le mandó Dios a Moisés que tomara: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, o sea, es específico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Inclusive cuando nosotros tenemos la mejor intención del mundo, cuando queremos ofrendar algo, no es de cualquier manera. O sea, yo no puedo ir a ofrendarle algo a Dios a mi manera. No, Dios sabe que lo hago con la mejor intención. No, o sea, la intención está muy bien, está muy bonita, pero Dios pone inclusive límites a la intención. Dios dice, bueno, la intención chévere, pero la intención tiene que estar dentro de estos parámetros. Y eso es, miren, eso es un choque fuerte para los que crecimos con una familia más o menos religiosa, porque uno, sí, como esa ternura de uno con Dios y no, de cualquier manera, no, Dios las intenciones es lo que cuenta. Y resulta que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no, o sea, que si bien la intención está muy bonita, es necesaria, es fundamental, tiene que ser voluntaria, tenemos que acompañarla de conocimiento. Por eso dice en la escritura, mi pueblo quietita. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Correcto. Entonces, necesitamos acompañar las buenas intenciones, la buena actitud, la diligencia con sabiduría, con conocimiento de Dios. Y por eso, Jaimito nos va a leer en Hebreos lo que dice, en este tiempo, esta es la ofrenda. O sea, en aquel tiempo, cuando estaban construyendo esto con Moisés, esa era la ofrenda que recibía Dios para ese acometido. ¿Cuál es la ofrenda de hoy en día, Jaimito? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua hecha una vez y para siempre. Ok, entonces, claro, entendemos que la ofrenda perfecta es Yeshua, eso está clarísimo y que por eso recibimos. Ofrenda alzada. Exacto, y por eso se nos concede perdón, se nos concede ser injertados en el olivo natural, siendo olivo silvestre, pero ya siendo injertados en el olivo natural, Jaimito, ¿cómo vendría a ser esa ofrenda? O sea, ¿cómo nosotros, mejor dicho, explíquenos eso que leyó, cómo nosotros hacemos una ofrenda hoy en día de esa manera, con labios que confiesen su nombre? Con nuestras acciones, acercándonos con un corazón primero arrepentido, corazón contrito, humillado ante él, pero también dando fruto, los frutos que se nos dan a través del Ruach HaKodesh, ¿sí? Así podemos acercarnos a él con ofrenda y podemos pronunciar de manera adecuada alabanzas en nombre de él, moviéndonos dentro de la escritura, cumpliendo sus mandamientos, actuando conforme él nos dejó prescrito. Y yo agregaría eso, Jaimito, cuando dice el fruto de labios que confiesan su nombre, es hablar dentro de la escritura. O sea, como dice en el Nuevo Testamento, que entre nosotros hablemos con cánticos, Con salmos, con cánticos y con himnos espirituales. Eso es, o sea, que los frutos se noten, que en nuestro hablar confesemos que el Dios de Israel es nuestro Dios, que confesemos sus maravillas, que confesemos, y obviamente eso tiene que, claro, y eso tiene que ir acompañado de coherencia, tiene que ir acompañado de obras. Y la obra que Él ha hecho en medio de nosotros, ¿no? Porque Claro, nosotros somos barro y la Biblia dice que Él, o sea, que Él depositó este tesoro en estos vasos de barro para que la excelencia no sea de nosotros, sino que en todo momento nosotros le demos la gloria a Él. Por ejemplo, cuando alguien nos ve con sabiduría,
o sea, de alguna manera que cuando vean algo bueno en nosotros, nosotros manifestemos que solamente es el reflejo de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y la Biblia lo dice, dice que las gentes dirán, no hay un pueblo tan sabio como este pueblo a través de los mandamientos y estatutos que el Señor les da. O sea, la gente en el mundo lo reconoce, que nosotros somos guardados, que somos bendecidos, o sea, Claro. pero, pero Claro, y por eso nos definitivamente manda, este es y el por eso camino nos, angosto también, ¿no? y por eso nos manda a meditar todo el tiempo, día y noche, en la Mm. Torá, que la tengamos siempre presente, porque es la que nos va mostrando ese lineamiento de comportamiento a seguir. Amén. En ella ronronearás. O sea, ok, entonces en conclusión, esto que pasó hace miles de años es aplicable hoy en día. Esa es la conclusión, Sí. ¿correcto? Y mira, en Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hicimos. Imagínense. Así que si algún momento se nos pasa por la cabeza que somos muy diligentes porque hacemos lo que nos ha ordenado, no. Digamos, siervos Inútiles. inútiles, imagínense. Y estamos haciendo lo que el Eterno dice. Para no ser unos Sí, siervos inútiles, tendríamos que elevar lo que se nos ha mandado, imagínense. Dios mío, que el Padre nos ayude. Bueno, ¿alguien Cristiano, más ¿tú quiere? no relacionas eso con los talentos, por ejemplo? Lo digo por el que le dieron uno y simplemente lo guardó y lo mantuvo. O sea, no hizo nada extraordinario, ¿sí me entiendes? No hizo algo más allá. No sé por qué, pero yo sé que no es una relación directa, pero no Claro, sé, lo que fue pienso. siervo inútil. sí. Y dice, al que tiene se le dará más. Dele al que dio El que más resultado de tiene. 5, dele a ese porque ese demostró que sabe administrar. Y así seguramente es con los mandamientos, Johnny. De pronto cuando nosotros estamos comenzando y vemos, no sé de qué manera serán las cosas espirituales, pero Dios nos da un solo mandamiento. Por ejemplo, nos da el día de Shabbat. Y en el cumplir ese mandamiento, en esa obediencia, Él nos va bendiciendo con más mandamientos. Y nos va, o sea, pero eso es un regalo de arriba. Entonces, y usted sin darse cuenta, ya tiene mucho más cerco y es más bendecido con más mandamientos, con más mandamientos. Entonces, no sé si al uno alejarse y dejar de cumplir alguno, cómo será la relación ¿sí? En marcha atrás. Porque si en el avance de un mandamiento se le van dando más, El usted, retroceso también se le va quitando más. oiga, Es ¿cómo igual. Claro, será? tía, Qué y eso se tristeza, ¿no? ve, ¿sabes cuándo se ve? Cuando tú o sea, pienso yo, cuando te alejas del Shabbat, cuando dejas de vivir el Shabbat, te vas alejando, porque ya pierdes la cuenta de pesas, ya pierdes la cuenta de las fiestas, ya pierdes así, te vas alejando. Entonces ya el no cumplir Shabbat te va alejando del cumplimiento de las otras fiestas dadas por él, de las otras mitzvah, de los otros mitzvahim, de O sea, todo, lo que todo, siempre todo. hemos dicho, ¿no, Gemito? O sea, Shabbat es como, como un medidor. O sea, te permite a uno calibrar el estatus espiritual, por decirlo así, porque uno en Shabbat sabe cómo está delante de Dios. Porque puede ser que nos toque una semana ocupada, que no, mejor dicho, puede pasar, en este mundo puede pasar, pero en Shabbat uno no, como hace un pare total, uno es el momento perfecto para reflexionar las cosas del cielo. Y miren que eso me acuerda a una historia que contó una congregación que fuimos hace como 3 semanas, y el líder estaba contando una historia que me dejó impactadísimo, y él decía de un documental, una entrevista que le hicieron a un tipo que estaba en la cárcel.
Y el tipo dice, él cuenta, porque lo entrevistan en la cárcel, y él estaba en la cárcel porque estrelló a alguien en un accidente automovilístico y huyó de la escena, y después lo pillaron. Y el tipo decía, pero dijo, yo no, o sea, yo no estoy en la cárcel por ese evento. Y él le decía al entrevistador, ¿cómo así? ¿Por qué no? Dijo, en realidad esto empezó desde que yo era un niño. Y entonces el entrevistador le decía, ¿pero por qué? Decía, una vez mi papá tenía en la mesa de noche un reloj guardado en su estuche. Y ese reloj, mejor dicho, era, mejor dicho, un tesoro para mi papá. Yo lo saqué y cogí el reloj y se me cayó y se me rompió el vidrio. Y yo, asustado, cogí, lo guardé en la cajita y lo metí en el cajón. A los días, mi papá se dio cuenta del reloj y llamó a toda la familia y dijo, ¿quién me lo rompió? Y yo no fui capaz, yo no dije nada. Y dijo, y desde ahí aprendí a no afrontar mis errores. Y ya cuando llegué a grande, yo no lo hice a propósito, yo estrellé y fue por instinto. Claro, la persona ya estaba entrenada en no afrontar sus errores. Y llegué por instinto y me fui, yo ni siquiera lo pensé, pero desde niño yo venía con eso. Y entonces miren, o sea, cualquiera diría, venga, pero eso, ¿qué pecado es que un reloj se le rompa? Pero miren que es el mismo principio que aplicó para estar en un accidente y escaparse. Es el mismo principio. Entonces, esto es bíblico también. La escritura dice que un abismo llama a otro abismo. Sí. Entonces, sigue, Andrea. Disculpa, es lo mismo que una historia que me contó mi hermana cuando estaba haciendo las prácticas en una fundación aquí en Bucaramanga. En la fundación llegó un niño exactamente de 13 años, y el niño era violado por el padrastro. Pero el niño estaba tan acostumbrado a vivir ese suceso, que él pensaba que eso era normal en la vida cotidiana de él, porque empezó a temprana edad. Entonces, el niño se dieron cuenta, la fundación se dio cuenta y por eso lo acogió. Entonces, el niño, empezaron los psicólogos, incluyendo mi hermana, a analizarlo, cómo se comportaba, cómo actuaba, qué pensaba, qué actitudes tenía, todo lo empezaron a analizar. Y llegaron a la conclusión que el niño está empezando a tener principios de pedofilia por Porque así, solamente ese hecho de que porque así se le el enseñó. papá hizo eso. Entonces, todo va desde un principio, de cómo, o sea, de cómo tú actúas desde antes, de qué es lo que hace antes, o inclusive Pero mira, hasta en el entorno familiar. pero mira lo curioso de lo que tú cuentas, que es una historia fuertísima. Y mira lo curioso que es todo, de todo lo que se trata, prácticamente las cartas de Pablo, inclusive el Evangelio, es precisamente de eso. Lo que pasa es que el ejemplo que tú haces es muy notorio, pero, pero lo que habla la escritura es que nosotros sin Dios somos esclavos del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano no sabe que es esclavo del mundo. El ser Ujú. humano piensa que es libre, piensa que esa es la normalidad. No, es que como alguna vez leí en un comentario de Facebook, no, que montaban una historia de una infidelidad, decía, pero si eso es normal, todos los hombres son infieles. Y yo decía, oiga, y sí, y muchos comentarios, sí, sí, es verdad, sí, tarde o temprano le va a pasar una infidelidad, no sé qué. Yo decía, claro, el mundo ya normaliza eso, pero eso no es normal. Claro, en el mundo sí es normal. Entonces, nosotros lo que hace Dios a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, de su poder de santidad, es, por eso Él dice, nos libera, ya no sois esclavos del mundo, ahora sois siervos de Dios o esclavos de Dios, ahora servimos a Dios, pero ¿cómo sabemos qué es lo verdaderamente normal? Con la palabra. Porque Ujú. si yo no tengo la palabra, si yo no tengo a Dios, yo normalizo lo que Cualquier para la estándar. sociedad entera es normal. Y nosotros Mm. no podemos normalizar lo que Dios dice que está mal. No, pero es que usted es un discriminatorio porque los homosexuales. Pero es que yo no los estoy discriminando. Yo lo que digo es que si Dios estipula que eso no es porque eso no es lo normal.
que hay un problema, y así pasa con absolutamente todos los mandamientos. Pero ¿cómo es que es un pecado trabajar el sábado si trabajar está bien? Pero si Dios manda no trabajar el sábado es porque eso no es normal. No, pero alguna vez se lo compartí a alguien y decía, pero no le cabía en la cabeza que fuera un pecado trabajar el sábado. Decía, pero si yo soy una persona honrada que trabaja el sábado, y digo, pero es que, claro, normalizan. Es una cuestión, como tú explicas, psicológica, que la persona normaliza lo que no es normal. Entonces, esa es la defensa que tenemos nosotros. Por eso lo que leíamos ahorita en Jeremías, alábese. Si nosotros nos hemos de alabar es en conocer al Eterno, conocer su palabra y en conocer su voluntad. O sea, por eso es tan importante Shabbat. Por eso es tan importante la lectura de la palabra, conocerlo a Él, porque así distinguimos en realidad qué es lo normal, entiéndase qué es lo bueno, qué es la voluntad de Dios, porque Dios siempre su voluntad es buena. Es que Dios me restringe mucho. Aquí, si nos está restringiendo es porque es bueno, es porque eso es lo normal, porque nos va a hacer bien, porque es un cerco. Lo Entonces, necesario. porque lo necesitamos. Punto. O sea, Dios no está como para amargarnos la vida o para amargarnos el rato, para distraerse. No, Dios está para defendernos. Por eso somos ovejas, porque las ovejas son completamente indefensas. Por eso Él es el pastor, porque Él es el que marca la pauta. Él es el que dice, venga, esta es la ruta, por ahí no vaya, se va a caer, se va a raspar, le va a doler. Venga para acá, venga para acá, venga las buenas, venga las malas, pero Él es el que nos defiende, Él es el que nos muestra lo que es lo normal. Y es mejor, por eso lo dice Él también, es mejor, que yo ni lo explicaba, es mejor el yugo de Mashiach, el yugo de Cristo, que el yugo del mundo. Entonces, es mejor ser esclavos de Dios que ser esclavos del mundo, absolutamente, sin duda alguna. Al menos ese amo nos ama, nos trata bien, nos cuida. Es que, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué más quiere uno de un amo? Y la Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Mira la diferencia. ¿A quién servimos? Al amo que nos ama, que pagó el precio por nuestro pecado, que dio su vida para que nosotros no tuviésemos que morir en la condenación eterna, y el otro que quiere destruirnos completamente. Entonces, Mm. Bueno, Pero ahí también tenemos que reflejar que el susodicho, pues, o sea, me refiero a la persona que vivió esto, es un niño, eso es un ser inocente, ¿no? Un niño de 15 años, 13 años, que de pronto no conoce la palabra porque está rodeado supuestamente de personas que están haciendo algo pecaminoso, quiere decir que no conocen la palabra, no conocen a Dios, porque está haciendo una acción que no debe hacerla y está enseñando a un niño, porque es un ser inocente, a hacer algo que es pecado, De que es acuerdo con la mundano, que es palabra, malo. de acuerdo con Entonces, la palabra, no hay ningún inocente. no, Todos mira, somos pecadores. O sea, eso es una mala enseñanza del mundo de que los niños son inocentes. O sea, el que pisa este mundo es, o sea, no tiene conciencia de pecado, pero no es inocente, que es diferente. O sea, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Adonai. Entonces, todos, porque hemos estado en este mundo, somos pecadores, todos, sin excepción. Martica, pero eso está claro, absolutamente todos somos pecadores y ya voy a dar un ejemplo que siempre lo doy. Yo creo que lo que hay que aclarar y es lo que creo que es a lo que te estás refiriendo, o sea, definitivamente es la víctima, o sea, partamos de eso, Ah, o no, sea, víctimas sí hay, claro, está súper claro. claro, o sea, porque hago la aclaración. O sea, uno no debería aclarar estas cosas porque se supone que es obvio, pero es mejor aclararlas. Porque si nosotros decimos, no, es que es pecador, es como si de alguna manera lo mereciera. O sea, no, Ah, bajo no, ninguna no, 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 circunstancia. Por no. eso, yo sé que es lógico, pero yo hago la aclaración porque a veces se tergiversan las cosas. Entonces, exactamente. ese niño es una víctima, ese niño, Sí. o sea, no porque tenga una condición de pecado, que todos la tenemos desde que nacemos,
no Ujú. significa que él merezca una situación tan aberrante y tan Claro, lamentable como esa. claro, Eso, es eso diferente. hay que estipularlo súper claro. O sea, definitivamente es una víctima de definitivamente un pecado tremendo, ¿sí? Súper claro. Ahora, que todos, inclusive desde bebés, yo doy un ejemplo sencillo. Yo que gemelo con Johnny, y yo a los 2, 3 años ya le cascaba a Johnny. ¿Y eso qué es? Eso es pecado. Por, Sí, sí, el sí, pecado que por- subsiste en el ser humano es claro, ese. entonces, y yo le pegaba a Johnny y eso es pecado. Ay, que es que un niño, pero ya pecaba desde que tenía 2, 3 años, porque eso hacía yo. Y ya golpear a alguien es un pecado. Obviamente que no tiene la conciencia Ujú. de un adulto con el pecado, Ahí yo iba. con esa malicia, por Ya, sí. supuesto. Yo no estoy diciendo que una persona de 20 años tiene la misma malicia, por supuesto que no, pero la condición de pecado la tenemos desde Oh, sí, nacimiento. O sea, nacimos, la nacimos conciencia de pecado es diferente. destituidos, nacimos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, claro, pero definitivamente lo que tú dices, Andrea, es verdad. O sea, eso es una tragedia porque es un niño que no tiene la Claro. malicia que un tipo de estos groseros, grotescos, sí tiene. Entonces, o sea, no sobra la aclaración, ¿no? Porque, Ujú. bueno, bueno, siguiente lectura. No sé si Erika y Oscar tienen ahí la Biblia a la mano, o Johnny. Sí, nosotros sí. ¿Pueden leer, porfa, del 10 al 22? Voy. Un minuto. Dale. Estamos en Éxodo 25, del 10 al 22. Sí, es que estábamos lavando la loza. Lo estábamos escuchando, perdón. Ujú. Éxodo 25, del 10 al 22. Entonces dice, haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín, hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregar. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Amén. ¿Que Oscar lea la mesa o todavía no? No, vamos a hablar ese Bueno. subtítulo. ¿Qué te llama la atención? Porque, bueno, antes de decir nada, ¿qué te llama la atención? ¿Qué en Bueno, particular? con el estudio de Eric que yo les envié, él hablaba que, bueno, lo que yo les dije esta semana, entonces primero empieza Eric diciendo que Dios es un Dios de orden, entonces primero ordena al pueblo, es decir, les da primero los saca de Egipto, entonces después les da los 10 mandamientos, ¿sí? Y después les da los mishpatim, y ahora les está mandando a hacer el arca o el santuario, porque él va a habitar dentro, o sea, con el pueblo, ¿sí? Entonces, en el arca va a habitar, pero con el pueblo, o sea, va a estar con el pueblo. Entonces ahí era la primera pregunta, que es una pregunta reflexiva para todos, y es cómo Dios ordena nuestras vidas y de qué forma las está ordenando para que pueda habitar en nosotros, ¿sí?
Lo segundo es que, bueno, del arca Eric habla de una cosa y es de los querubines. O sea, él habla de esa parte diciendo que esos ángeles es lo mismo que pasaba en Génesis cuando fue el Edén, que el árbol del conocimiento estaba rodeado por dos querubines, ¿sí? Entonces, él decía que esto era por lo mismo que había pasado allí. ¿Qué pasa con estos querubines? Esto, o bueno, ¿qué pasa o por qué se viene el tema de esto? El Edén empieza hablando de que el Edén es como que el Edén estaba acá en la tierra, porque en Apocalipsis habla una parte de que va a venir, va a volver, o sea, él estaba acá, pero por nuestro orgullo, por nuestro pecado, se fue, se tuvo que ir. También habla de que ese árbol del conocimiento, o sea, habla de los dos árboles, tanto el árbol que estaba rodeado por los dos querubines, que era el de Dios, que era el de la vida eterna, y habla del árbol del bien y el mal, que no puede ser de bien y el mal porque un árbol no puede dar ni frutos buenos ni frutos malos. Habla que es, o sea, o da el bien o da el mal. Era como ese árbol ¿cómo se le decía? Como árbol que, o sea, está ahí la traducción, o sea, la explicación no es del bien y el mal, sino que es el árbol que no debían comer, del único que no. Y ese árbol era por fuera. Entonces, cuando Eva va a ir a comer de ese árbol y que fue engañada por la serpiente, fue porque se salió. Entonces, se salió del cerco. Por eso cuando Dios le pregunta, oye, o sea, ¿dónde estás? O sea, ¿hasta dónde te fuiste? Mira, te saliste del Edén. Entonces, eso es como la primera parte que habla de esos querubines, que él trae como la colación de por qué, o sea, ¿por qué esos querubines? Por eso mismo que pasó en el Edén. Y la última parte, con base a que primero de oro, en los caminos del Guecho habla de que cuando Israel salió de Egipto, ellos les dieron todos los oros, la pertenencia, así, o sea, los egipcios le dieron como esas riquezas al pueblo. Esas riquezas no eran para que ellos fueran el pueblo más rico, más próspero, ni nada. Esas riquezas fueron para todo este tema del arca, porque acá, si se dan cuenta, todo está relleno de oro, todo está relleno de cobre, o sea, es muy grande y todos esos recursos son para eso. Entonces, esta primera parte, el arca, está lleno de oro. Y ahí dice en el 22, yo me reuniré contigo, o sea, van a poner dentro de esa arca la ley y yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines, trayendo a colación de que ese es el árbol de lo del Edén. Entonces, ahí va a habitar la ley para, como para recordarles al pueblo como la instrucción, y ahí es donde ellos siempre van a hablar, porque ahí él dice que desde ahí siempre, desde esos querubines, siempre se van a comunicar. Bueno, todo eso te llamó la atención. Sí, y eso solamente es un Es que estudio tiene, de mira Eric. que tiene, no, es que tiene bastante. La verdad que si uno se pone a analizarlo, no sé, ¿alguien más tiene algo que le llamó la atención? A mí me llamaron la atención varias cosas, pero no sé si alguien quiere hablar primero. Sí. Martica. Bueno, ahí en lo que leyó Erika está el arca y el propiciatorio. Son dos cosas diferentes. El arca es como la caja y lo que se ha denominado o se ha traducido como propiciatorio es la tapa donde estaban los dos querubines. El propiciatorio ese es como el reconciliatorio, es donde se manifestaba la presencia de Adonai. Sobre esa tapa era donde se echaba la sangre, el sumo sacerdote echaba la sangre en las esquinas. Los símbolos de los querubines, ahí con sus alas, era como de cuidado, de vigilancia, eso era lo que representaban, pero no iban a adorar querubines ni ángeles allá adentro, sino significaba la vigilancia que había que tenerse y el cuidado con ese reconciliatorio, porque era donde se reconciliaban los pecados del pueblo.
Bueno, Martica, sí, para hacerlo un poquito más visual, para todos que lo tengamos claro, este es el arca del pacto. Aquí hay bueno, aunque aquí están poniendo el arca El- de oro y el arca era de madera, pero el propiciatorio, miren, ¿todos alcanzan a ver o se ve muy pequeño? pero el arca también Entonces, estaba recubierta de oro. Ahí en el 11 dice, la bueno, el recubrirás de propiciatorio oro La, sí la era, puro hacen de madera y por luego la dentro y bañan en por fuera. ok, sí, y el propiciatorio sí era 100% oro. Sí, era la tapa. Ok, ok, entonces, o sea, esto me parece muy bonito porque en primera instancia me hace pensar que en nosotros, o sea, pasa lo mismo. Nosotros, digamos que venimos a representar la madera, que somos el envase, o sea, que en realidad en nosotros no hay nada especial y que la diferencia en nosotros es lo que nos recubre. Y el propiciatorio, que es la cubierta de oro. O sea, para mí esto es porque el Evangelio llama a Yeshua como el propiciatorio también. O sea, Yeshua es Ujú, una representación del propiciatorio. claro. Entonces, eso me llama la atención en primera instancia. O sea, que él perfectamente pudo, o sea, Dios pudo haber mandado perfectamente a que la base, a que el rectángulo fuera 100% de oro. ¿Por qué no? No era por peso, no era porque no hubiera oro, no hubiera por... Perfectamente pudo haber mandado a hacer el rectángulo del arca del pacto también 100% de oro, pero era de madera de acacia, recubierto de oro. Entonces ahí yo digo, Dios nos está queriendo mostrar algo ahí, ¿sí? Ahí de entrada. Eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo que me llama la atención, y no está acá, pero me acuerdo, no sé si está en Crónicas o en Reyes, cuando estaban transportando, en la época del rey David, estaban transportando el arca y el arca se tambaleó, se fue como a caer y alguien fue a intentar ayudar Usa, a que no se cayera usa. y, y, No, y- no, y- no, Cristian, no parece que era, que fue como a, no parece que fue a eso, sino parece que fue a echar mano A para agarrar sustraer algo algo. y murió. ok, bueno, porque entonces hay No que leerlo bien. es, sí, Ok, Es lo que enseña Eric, porque, o sea, estaban las varas, no, no podía, había una instrucción clara, o sea, porque no era cualquiera el que lo podía llevar, tenían que ser algo, o sea, porque la carga de las hay que ser cortinas, levita, del sí. arca, eran de cada uno de los sacerdotes, dependiendo de las familias. Pero lo que enseña Eri es que parecía que fue a hurtar algo del arca. Bueno, eso Acordémonos tiene más que sentido. hubo instrucción de que dentro del arca habían tres cosas. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas. Tres cosas que implican vida. ¿Sí? O sea, la vara de Aarón que reverdeció, aparte de instrucción de corrección, vara, o sea, reverdeció vida. Las tablas, vida, para que nos vaya bien. Y el maná, vida, alimento. O sea, alimento espiritual, material, protección. O sea, era una cosa que no podemos tomar a la ligera. Entonces, no sabemos porque no se explica bien, pero lo que enseña Eri es que trató de sustraer algo. Algo de esas tres cosas, quién sabe qué quería sustraer, no sabemos. Porque el tocarla simplemente, o sea, merecía la muerte el ser tocado Bueno, lo que simplemente. pasa es que como David se asustó tanto, porque dice la palabra que David, Duró en cuántos años allá afuera sí, y no pasó nada, sino que lo todo lo cambió de contrario ruta. fueron. 20 años en la casa de Obed-Edom y la Biblia dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom mientras Por estuvo en la causa ¿Quién casa. era del él? arca. Correcto. Entonces, bueno, ok, muy interesante eso y queda para estudiarlo a detalle, para no irnos tan allá, pero o sea, me hace sentido lo que dice Martica. Bueno, y lo otro que me llama la atención es el tema de los querubines. Entonces, esto hay que ser muy claros con este tema, porque, repito, para fines prácticos, alguien que de pronto sea de alguna congregación en donde tengan ídolos, donde tengan, ellos no lo llaman ídolos, lo llaman estatuas, imágenes, fotografías, le dicen.
O sea, hay que tener muy claro que, y se argumentan con esta parte, pero no es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? O sea, ¿por qué alguien que utiliza imágenes no sería válido el argumento de que aquí se utilizaron querubines? Pregunto. Uno primero lo mandó Elohim, no lo mandaron los hombres. Y fue específico y solamente para el templo y solamente esos dos querubines. O sea, no Ok, de cualquier rostro, no de personas, no de lo que se nos ocurra. O sea, mandado por Elohim, él dijo que, punto. O sea, que si la gente quisiera pensar, ah, bueno, entonces dos querubines hoy también, pero no el mira, reguero, mira iconografías Martica e que, imágenes. mira Martica que voy a dar un ejemplo que es exagerado, pero me voy como para un extremo para enfatizar mi argumento. Es como si Dios, como si yo hoy dijera, voy a comer excrementos de ganado o excrementos de animal. ¿Por qué no? Porque es que Dios a un profeta le mandó a que comiera excrementos de ganado. No, no, venga, pero es que eso se lo dijo al profeta. O sea, yo no puedo normalizar un mandamiento, una tarea específica a alguien para yo venir a decir, no, es que está permitido, es que Dios lo avala. No, ¿me hago entender? Fuera cocida el alimento. Bueno, pero, ok, pero cocido o comido, pues está ahí como muy asimilado. O sea, lo que quiere decir es que una excepción o un mandamiento específico no puede ser la regla, no es la regla general y no aplica. O sea, nosotros no podemos sacar de contexto las cosas. Y de hecho, Moisés hubiera pecado si no hubiera hecho lo que Dios le mostró. O sea, es que hay que entender el contexto. Entonces, no es aplicable y no tiene sentido. Y en ninguna otra parte en la escritura. Es más, recuerden que cuando pasó el tema en el desierto con la serpiente, que hicieron una serpiente para apaciguar una enfermedad, después, ¿qué le tocó hacer no sé si fue a Josué? Pero Dios mandó a destruir eso porque el pueblo se estaba volviendo idólatra, postrándose ante esa serpiente. Entonces, o sea, mejor dicho, no hay ningún argumento, no hay ninguna, o sea, no, esto no sustenta en lo absoluto que una persona hoy en día se postre ante una imagen, se postre ante un ídolo, se postre ante que es la fotografía del papá, de la mamá, de Dios. No, 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 no es aplicable, o sea, está completamente fuera de contexto y por lo tanto estaría transgrediendo el mandamiento, estaría transgrediendo la Torah, estaría pecando. O sea, quiero dejarlo claro. Y me quedo con el último versículo, el 22, y dice, y de allí, o sea, desde el arca, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De nuevo, Dios es el que establece la comunicación. No, imagínense ustedes el pueblo decir, Dios, está muy bonito el arca, pero no, yo quiero que tú te manifiestes cuando yo me suba allá al monte y me suba a esta En mi hora y tienda. en mi tienda, o Dios, ven, es que eso del arca, la verdad que eso es muy pesado, no, no, mejor hagámoslo así, comuniquémonos así. O sea, nosotros tenemos que entender que somos criaturas, o sea, somos creación, nosotros no mandamos, o sea, porque a veces se nos ha enseñado que no, que como si Dios fuera mi siervo, ¿no? Que no, que Dios se ajuste a mi realidad, que Dios se ajuste a lo que yo quiero, a la forma en como, no, pero es que yo me conecto con Dios, es así. A mis No, no, planes. no. Venga, venga, es que usted que se conecta de qué, o sea, Dios dice, cuando estés en la habitación, cierra tu puerta y allá en lo privado habla con el Padre. Ah, ok, ya hay una forma de comunicación que Dios establece. No, pero es que yo prefiero por Facebook. Dios, gracias por todas tus bendiciones. Te quiero mucho porque me has ayudado, no sé qué. Yo digo, oye, impresionante esta gente. O sea, no puede ser que lleguemos a ser tan contrarios a Eso lo ya que es Dios. mundano, eso ya más que todo de lo mundano, o sea, de lo que nos rodea. Mira que yo prefiero dar el beneficio de la duda. Yo digo, de pronto es desconocimiento. O sea, yo prefiero dar el beneficio de la duda ante la falta
de pruebas. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces no leemos la Biblia. O sea, es increíble que tenemos prácticamente en todas las casas, por lo menos del mundo occidental, una Biblia, por lo menos una, así sea la familia menos religiosa, pero no valoramos esa palabra como que es la palabra de Dios, o sea, la menospreciamos. Y lo digo porque muchos años me pasó a mí, o sea, yo decía, bueno, pero no, vamos a escuchar una canción o vamos a hacer una oración y lectura de palabra, poquito. Y claro, ¿qué es lo que pasa eso? O sea, ¿qué trae eso? ¿Qué desencadena eso? Desconocimiento de Dios. No conocemos a Dios. Como alguna vez dijo alguien aquí, no, es que le di un testimonio a una persona y me dijo, no, yo no creo que Dios haga eso. Para mí, en mi cabeza es imposible que Dios haga eso. No ha leído la Biblia porque Dios claramente hace eso que se le estaba predicando. Entonces, nos pasa eso y esto queda para testimonio de saber que esa es la manera de Dios. O sea, Dios es el que establece cómo debemos comunicarnos con Él, en qué circunstancias, en qué tiempo, de qué manera. O sea, todo. O sea, Dios no deja absolutamente nada a la imaginación del hombre, porque si Dios dejara las cosas a la imaginación del hombre, miren que Moisés se fue 40 días y 40 noches al monte. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Dónde quedó la imaginación del Lo que hombre? salió del corazón fue un becerro, Becerro. idolatría. Y Cristian, nosotros no somos diferentes. Entonces, sí, no somos la afortunadamente, excepción. Dios ha dejado claro lo que debemos hacer, el debido proceso. Sí, Cristian, a mí de esta parte me llama mucho la atención. O sea, al final de seguir la instrucción del Eterno, se concluye en lo que dice en el versículo 22, dice, de allí yo me declararé a ti y hablaré contigo. Entonces, mira lo importante de nosotros escuchar, estar atentos como Él dice, o sea, no es como a mí me parece, porque cuando yo aplico y hago como Él dice, o sea, al final Él va a manifestar su presencia porque Él lo ha prometido. O sea, no, él no es como nosotros que hoy le parece una cosa y mañana le parece otra. O sea, no, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Y Él permanece, por eso es que Él es eterno. Nosotros somos de un momentico nomás. Nosotros ya, la Biblia dice que el hombre es como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Pero él permanece, sus promesas son eternas, o sea, nosotros los patriarcas se murieron, pero ellos dijeron, el Señor los va a visitar un día, el Señor los va a sacar de acá, el Señor les va a dar libertad y efectivamente el Padre lo hizo. Y ellos no lo vieron, muchos de ellos no lo vieron, pero lo creyeron. Y así estamos nosotros hoy. Si nosotros creemos a la instrucción que Él nos da, al final vamos a ver que lo Tía, que Él pero mira que prometió es además, verdad. pero además de creerlo, o sea, es lo que siempre decimos, la fe, ok, claro, tiene una componente de creer, pero no es únicamente, tiene que ir acompañado de obediencia. ¿Por qué? Supongamos que aquí Aarón, que es el sumo sacerdote del momento, dice, ok, yo creo que Dios nos va a hablar. Oh, perfecto, Aarón, muy bien, tienes fe. Sí, yo creo que Dios nos va a hablar y se va a declarar a nosotros y hablará con nosotros, como dice acá, pero yo me voy no para el propiciatorio ni para el arca, yo me voy para el monte. Entonces él creyó, pero fue desobediente. Allá en el monte Dios no le iba a hablar. Dice, No, desde allí yo me yo declararé me a ti. declaré. Es lo que siempre En el decimos, orden. la emuná, la fe no es solamente creer. ¿Se cree en Dios? Sí, eso no significa absolutamente nada, desafortunadamente. Debería ser suficiente, porque una cosa lleva a la otra, pero desafortunadamente no. Entonces, la fe, el creer en Dios, tiene que ir acompañado de obediencia, tiene que ir acompañado de fidelidad. Aquí dice claramente, desde allí me declararé a ti.
Y nos puede pasar hoy en la vida que uno dice, es que no escucho la voz de Dios, pero es que usted está en el monte. Es que yo no le dije que se fuera para el monte. Yo le dije que desde el arca del pacto yo me declararé y hablaré contigo. Claro. Ok, Dentro de... entonces si yo no estoy escuchando, puede ser, es probable que es que yo estoy donde En Dios el no me ha lugar que no mandado. debe estar. En el Claro, lugar porque equivocado. Dios está hablando allá y yo estoy en el otro lado. Entonces Dios se tiene que ir a donde yo, porque es que yo soy el centro del mundo. No, no, no. No, Dios es el centro del mundo. Nosotros somos los que nos tenemos que ir para allá. Entonces, mira qué increíble, porque este es un principio que a pesar de que en este momento era otro canal de comunicación, porque él se manifestó a través del Arca del Pacto, es un principio que aplica hoy en día también. O sea, son los términos y las condiciones de Dios, no los nuestros. O sea, eso nos tiene que quedar supremamente claro. Y es lo que hablamos antes de iniciar la grabación. Cuando en primera instancia reconocemos quiénes somos, qué somos delante de Adonai, que no somos nadie, ya podemos, como ya no tenemos orgullo, porque ya estamos humillados, ya Dios nos ha hecho humildes, pues ya no lo esperamos allá que Él se acomode a nosotros, sino que ya nosotros decimos, venga, yo soy el que me tengo que acomodar a Dios. Y nos vamos nosotros, empezamos a caminar en emuná, en fe, que no es solamente esta creencia positiva de que créelo y lo creas o un poco de cosas. No, no. La fe tiene que ir acompañada de fidelidad. Y aquí tenemos un claro ejemplo de obediencia. Una cosa adicional que no se nos olvide, que en todo esto tenemos que ver a Yehoshua, ¿no? Entonces, ese propiciatorio hoy en día es Yehoshua, Él es nuestra redención, a través de Él obtenemos la redención, la cercanía a Adonai, solo por Él podemos llegar a Él, y Él fue el que, o sea, no había perdón sin sangre, sin sacrificio, ahí se asperjaba la sangre. Yehoshua es el que entregó su sangre y Él es nuestro propiciatorio, nuestra redención. Bueno, algo más que quieran agregar, porque yo creo que vamos a dejar hasta aquí por hoy en el tema del estudio de la parasha. ¿Alguien quiere agregar algo más de este tema? Para redondear lo que decía Martica de Yehoshua, que es nuestro propiciatorio, recordemos que está en Primera de Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos por el Padre, a Yehoshua el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Y Hebreos 8 y 9 también habla sobre el tema. Bueno, chicos, entonces dejamos hasta acá por hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.